Te agradecemos, Padre, porque nos permites llegar a esta parte del culto. Hemos alabado tu nombre, hemos hablado contigo en oración, hemos también pedido perdón por nuestros pecados y queremos ahora que tú seas quien hable, que solamente el pastor sea un instrumento de tu palabra, Padre, para que la iglesia salga en este día edificada de este lugar. Gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Amén. Estamos iniciando el mes de febrero. Y estos 2 primeros meses, el objetivo de las predicaciones es estudiar las palabras de Jesús. Si ustedes recuerdan, gran parte del final del año pasado lo dedicamos a los profetas, Antiguo Testamento. Ahora queremos voltear al Nuevo Testamento y queremos enfocarnos en específico a las palabras que dijo Jesús, que se encuentran en el Sermón del Monte. Varios capítulos del Evangelio de Mateo lo contienen. También el Evangelio de Lucas contiene parte del Sermón del Monte. Y ya iniciamos revisando las bienaventuranzas, una manera muy literaria con la cual inició Jesucristo su exposición allá en el monte. Pero el sermón, hermanos, no terminó cuando dijo la última bienaventuranza. Ese es el principio apenas. El sermón va a continuar todavía. Y Jesús quiere seguir dejando grandes enseñanzas, pero no perdamos de vista. El sermón del monte está dirigido totalmente a sus discípulos. Está iniciando su ministerio Jesús. Decía un escritor, es como el curso propedéutico que le estaba dando a sus apóstoles, a sus discípulos. Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a estudiar, esos son los puntos primordiales del Evangelio y les da ese sermón. Es a sus discípulos. Y comienza parte de este sermón, no vamos a estudiar todo el sermón a detalle porque nos podría llevar todo un año de estudiarlo, pero sí vamos a ir tomando pequeñas partes que son conocidas por muchos de nosotros alrededor de él. Y comienza de manera breve con 2 grandes ejemplos, 2 grandes enseñanzas, que algo que nos debe sorprender de Jesucristo es que Él toma sus enseñanzas de la vida cotidiana. Él le dice a sus discípulos y a las personas que están escuchando ese sermón, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. 2 cosas de la vida cotidiana: sal y luz. Meditemos sobre la primera de ellas, la sal de la tierra. Pero es importante también cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, hermanos, ponernos en el contexto de los tiempos. No revisar las cosas tal vez desde el conocimiento que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí me he encontrado de repente comentarios en las redes sociales cuando dice que la sal se desvaneciere. ¿Con qué será salada? Pastores, que no se puede porque la sal, fíjese, es cloruro de sodio y está unida por un enlace covalente que químicamente... Espérate, eso no lo sabían. Es que no se puede separar porque entonces se convierte en sodio y cloro y son 2 sustancias. Espérate. No metamos cuestiones anacrónicas al texto bíblico. No nos metamos a la composición química, sino partamos de lo que la gente en la época de Jesús conocía acerca de la sal. Porque ese es el ejemplo que quiere dar Jesús. Cosas prácticas, cosas que la gente sí conoce. Y la sal, hermanos, en aquella época era considerado algo de enorme valor. Sí era muy valiosa. De hecho, varios de ustedes habrán escuchado que en aquella época los soldados romanos recibían su pago. Y se les pagaba parte de ese pago con porciones de sal. Por eso, ¿qué palabra llega a nuestra época actual como pago, hermanos? El salario. De ahí viene
el que recibimos un salario, una porción de sal. Entonces, en el contexto de Jesús, cuando les dice, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando de algo que en verdad es muy valioso para aquella época. ¿Hablas de sal? Eso me interesa. ¿Qué tienes, Jesús, que decirnos acerca de la sal? Pues que ustedes son sal de la tierra. Jesús, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, es que la sal era valiosa porque tiene varias características conocidas para aquella época. Por ejemplo, todos sabemos, todos reconocemos que la sal, su color es blanco. Y el blanco es un símbolo, es un color que simboliza en gran manera la pureza. Algo puro, algo no contaminado. Los que hemos visto la serie esta de Breaking Bad, sabemos que la sustancia que producen es un azul claro y muy puro, y por eso es tan valiosa. Pero esa es mala. Aquí lo importante es que la sal es tan pura, cuando es pura, es blanca. ¿A poco no nos gusta ver la bolsita de sal? Perdón por el comercial, la fina. Cuando la abrimos y es totalmente blanca, porque simboliza pureza. Y por eso la sal era incluso muy utilizada en los rituales judíos, por ese simbolismo de pureza. La vamos a encontrar la sal allá en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Levítico. Allá en Levítico capítulo 2, versículo 13, le dice Dios a su pueblo, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. En ese sentido puro, de pureza. Vas a sazonar con sal toda la ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Un pacto puro. Un trato que hizo Dios con su pueblo, simbolizado a través de esta pureza de la sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Los rituales judíos, tan importantes para esa relación de Dios con su pueblo, están embebidos en esta pureza que simboliza la sal. El profeta Ezequiel también refiere la importancia de esta sal en este ámbito de la pureza. Allá en Ezequiel 43, versículos 23 y 24, les dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. ¿Por qué echarle sal? Pues por la pureza que refiere. Porque es un ritual muy limpio de pecado que se tiene que hacer. Los animales tenían que ser especiales. Y a la hora de ponerle esa sal también se refleja ese nivel de pureza del ritual. Pureza. Y por último, en este ámbito de la pureza, el escritor Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, le dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sé que si leemos ese pasaje, que tu palabra sea sazonada con sal, o sea, ¿cómo? Pero cuando lo entendemos que Pablo está hablando de que la sal refleja pureza, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con pureza. Esa es la invitación de Pablo a los colosenses. Por eso la sal es tan valiosa en aquellas épocas, porque simboliza pureza y es utilizada en gran medida en los rituales. Cuando Jesús le dice a los discípulos en ese sermón del monte, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo no solamente a los discípulos, sino también le está diciendo a la iglesia actual, a la iglesia de 2026, hermanos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes deben ser puros, blancos. Ustedes, hermanos, si somos discípulos de Jesús, debemos buscar la santidad, la pureza.
el no contaminarnos del pecado, el no contaminarnos de las enseñanzas que tiene el mundo. Debemos estar en todo momento alejados del pecado. Que nuestra vida, hermanos, busquemos en todo momento, sea blanca como la sal, pura como la sal. Pero hay otra cualidad que la época de Jesús también la sabía acerca de la sal. En aquellos tiempos, y también en la actualidad, hermanos, todavía se sigue utilizando así, sabemos que la sal es un excelente conservador de alimentos. Es decir, lo que hace la sal es que evita que la comida se eche a perder. Y por eso varios alimentos los conservamos en sal. Los ejemplos más típicos que tenemos, hermanos, ¿cuál? La cecina, el bacalao, que si no dejamos el bacalao quitándole la sal durante toda una noche, puede ser hasta incomible, ¿no? Y la cecina también se guarda con sal. La sal, hermanos, es un importante conservador. Ellos no sabían el aspecto químico, físico-químico del por qué las bacterias no pueden vivir en un contexto con el pH. No. Simplemente ellos sabían que si le ponían sal a los alimentos, no se descomponían. Que si mezclaban sal con agua, se fabrica algo que se llama salmuera. Y ahí pones el alimento y te dura mucho, mucho tiempo. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, hermanos, y que también le está diciendo a la iglesia actual, ustedes son la sal de la tierra, nos está indicando también que ustedes y yo somos unos conservadores, no en el sentido político, no en el sentido actual que podemos entender de liberales y conservadores, no. La sal evita que la carne se corrompa. La sal evita que lleguen bacterias, que lleguen virus, que lleguen productos que van deshaciendo la carne y que se echa a perder. Vosotros sois la sal de la tierra, significa, hermano, la iglesia debe ser protectora de la sana doctrina. La iglesia debe ayudar a evitar que haya corrupción. Y no nada más en la iglesia, que haya corrupción allá afuera. Algo que decía mi pastor, dice, admirable la gente que trabaja en derecho como abogado, porque vivir en un mundo tan corrupto, siendo cristiano, tienen que ser sal de la tierra. Jueces cristianos tienen que ser sal de la tierra. Pero es que todo el mundo es corrupto, pero es que aquí solamente así funciona. Vosotros sois la sal de la tierra. Y así cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, que trabajamos en oficina, en laboratorios, que manejamos dinero, presupuesto, que manejamos nuestros negocios, o en la escuela. Por ahí hay un video, ¿verdad, hermanos? No sé si lo supieron. Una jovencita que se le ocurrió subir un TikTok explicando que le estafaron porque había comprado una calificación y no se la pusieron. Esperemos en Dios no sea cristiana. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes deben evitar que el mundo se corrompa. Es un conservador y nosotros somos conservadores. Pureza y conservación. Hay una tercera cualidad de la sal, que también todos nosotros la conocemos y en el contexto de la época de Jesús la conocían también perfectamente. La sal le da sabor a las cosas, le da sabor a los alimentos. Y dicen los textos que revisaba, hermanos, los discípulos, la iglesia de Jesucristo actual, lo decía así textualmente, aunque suene extraño, son los que le deben dar sabor a la vida. Los alimentos sin sal, hermanos,
a muchos de nosotros nos resultan insípidos, desagradables. Ya ni digamos los que vemos MasterChef, lo que ocurre ahí, ¿verdad? La comida sin sal, difícilmente nos la comemos, difícilmente la disfrutamos. Vosotros sois la sal de la tierra, son los que le dan, la iglesia de Cristo le da sabor a la vida. ¿Y qué es eso de darle sabor a la vida? Irnos de baile, irnos de... No, es mostrar, hermanos, que el cristianismo es rico, es sabroso, que el seguir a Cristo es de bendición, es alegría. Le debemos mostrar a la tierra esa alegría, ese gozo que da el seguir a Cristo, el reconocernos como hijos de Dios, el reconocernos como salvos por la eternidad, el reconocer que en aquella cruz Jesucristo murió por ti y por mí. Eso es darle sabor a la vida. Y esa es la invitación que Dios le hace al pueblo de manera constante. Le debemos mostrar al mundo lo que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vámonos al templo. Ay, no. Otra vez. Vámonos al templo. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Ser cristiano, ir a la iglesia, ir al templo, es de alegría. Es gozo. De hecho, Gálatas 5:22, pasaje que conocemos varios de nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y ya todo lo demás. El ser cristiano, hermanos, produce gozo. Y por eso cuando llegamos a la oficina, cuando llegamos al negocio, cuando llegamos a la escuela, vamos gozosos. Porque vemos ese sabor a la vida, porque somos sal y la gente debe ver que disfrutamos nuestra vida, porque ese es un fruto del Espíritu, el darle sabor a la vida. Aún, hermanos, en medio de los problemas, el cristianismo sabe verle el sabor a la vida. No, pastor, es que no sabe usted el gran problema que vivo, la gran preocupación que tengo, este momento tan insípido y tan desagradable que estoy viviendo. Dice Santiago 1, versos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué raro, hermanos, porque dice, tengan mucho gozo cuando estés en aquellas diversas pruebas. El cristianismo, hasta los problemas, los vemos diferente. Los vemos con alegría, porque sabemos que Dios tiene la respuesta. Dios tiene perfectamente claro a dónde nos lleva. Dice Romanos 12:12, el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza. Sí, hermano, yo sé que este mundo, esta vida es difícil y tenemos problemas económicos, problemas de salud, tenemos problemas de muchas índoles, pero hay esperanza. Hay quien no tiene esperanza. Quienes no conocen a Cristo, la esperanza. Por eso, gran responsabilidad tenemos como iglesia. Le debemos mostrar al mundo que somos la sal de la tierra. Su vida, hermana, su vida, hermano, debe ser ejemplo de pureza, porque usted es la sal de la tierra. En su vida, usted, hermana y hermano, debe luchar contra la corrupción que genera el pecado, porque usted es la sal de la tierra. Y usted, hermana, en su vida debe mostrar que la vida tiene sabor. Y ese sabor lo da ser creyente en Jesucristo. Y por eso nos hace diferentes, gozosos en la tribulación incluso. En la época actual, hermanos,
La pregunta sería, ¿la iglesia en general está cumpliendo esa función? Las personas que nos congregamos en las iglesias, ¿estamos cumpliendo esa función de ser sal de la tierra? Hermanos, la pureza, por ejemplo, en esta época puede ser manchada muy fácilmente. Porque a veces la persona que entra de visita a un templo, a una iglesia cristiana, resulta que lo que quiere encontrarse en ese espacio es pureza, porque dicen que aquí está la sal de la tierra y muchas de las veces lo que se encuentran es hipocresía. En la época de Jesús así pasaba. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos querían, se supone, ser ejemplos de pureza y por eso les dice, ustedes son hipócritas. En la época de Jesús había gente que se decía del pueblo de Dios y resulta que tenía deseos pecaminosos. Y ni siquiera hacían el esfuerzo por luchar contra ellos. ¿Qué pasa en la iglesia actual? Habrá personas en las iglesias que ni siquiera están luchando contra esos deseos pecaminosos. Cuidado, porque debemos ser la sal de la tierra, debemos buscar la pureza. Hay ocasiones, hermanos, en que incluso esos deseos pecaminosos salen a la luz y se manifiestan en robos. Sí hay casos en iglesias que ocurre eso. Fornicación o adulterio. Sí hay casos. El de uno de los grandes teólogos ahorita allá en Estados Unidos confesó, fui infiel a mi esposa. Un líder famosísimo a nivel mundial. Falsos testimonios, chismes, mentiras. O incluso se da en las iglesias idolatrar personas, idolatrar el dinero, o que convierten al trabajo en su ídolo. En la época de Jesús, hermanos, ocurría todo eso. La gran pregunta es, ¿en la época actual también? En la iglesia actual encontramos orgullo, soberbia, arrogancia, injusticia. De repente pasa que llegamos a las iglesias y no hay misericordia, no hay perdón. Es que pastor, hace 30 años me hizo esto. ¿Ya 30 años? Hay resentimientos que pueden durar años. Y es más, hay hasta deseos de venganza. Humillación. No, pastor, hasta que pague lo que hizo. Hermanos, la corrupción existía en los tiempos de Jesús. La pureza se había visto afectada. Pero vosotros sois la sal de la tierra. Aquí debe buscar cada uno de nosotros esa pureza y evitar esa corrupción, porque somos conservadores. Los profetas denunciaron de manera constante que eso lo hacían los gobernantes, los sacerdotes, los jueces corruptos. Es más, el juicio de Jesús, hermanos, también estuvo lleno de corrupción. Ya lo estudiamos cuando vimos el libro de Marcos. ¿Cómo me llama la atención cuando vemos la frase del gobernador Félix cuando entrevista a Pablo? Porque dice el libro de Hechos, esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Esa es corrupción de parte de Félix. Dame mordida para que te deje ir, para dejar ir a Pablo. Eso se daba en el pueblo antiguo. Hermanos, ser parte del pueblo de Dios, para la época de Jesús, para los discípulos que están escuchando de viva voz este sermón, es una invitación a que no dejen de ser el sabor de la vida, a que no dejen de ser
la anticorrupción, a que no dejen de ser puros. Sin embargo, también se había vuelto todo el cumplimiento, toda la cuestión de la ley que era tan importante para Dios, para llevarnos hacia esa pureza, para llevarnos hacia esa santidad. Los rituales se habían vuelto un mero trámite. Se había perdido el fondo de la ley, que es el amor, la misericordia, la justicia de Dios, el pacto. Y por eso Dios tiene que llamar constantemente la atención. Les dice ahí en Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso pasaba en la época de Jesús. Y los fariseos eran buenísimos para eso, tratar de conservar. Es que aquí dice así tal cual, y no puede flexibilizarse priorizando el amor, la misericordia, el perdón. No, tiene que ser así. Okay. Mateo 15, 7 y 9. Hipócritas, les dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en la época de Jesús, ya no estaba siendo sal de la tierra. La ley tan importante, el cumplir la ley tan importante, ya no estaba cumpliendo su función. Mateo 23, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran cargas pesadísimas, que no puedes caminar más de 1 kilómetro en sábado. Es que ¿dónde dice eso? Leyes de hombres. Concluye esta primera parte, hermanos, de la sal. Que podríamos pensar, bueno, pastor, es que eso es en la época de Jesús. Hoy la iglesia es diferente. Por eso Jesús les tuvo que decir en ese momento: ustedes son la sal de la tierra. Sí, a ellos, a los discípulos, a los apóstoles que iban a iniciar su ministerio al lado de Jesús. Ellos son los que tienen que mostrar que eran diferentes, que eran contrarios, que la vida tiene sabor, que son seguidores de Dios, de Jesús. Ellos son los que tienen que buscar la pureza. Ellos son los que tenían que luchar contra la corrupción. Mostrarle a todos los judíos y los fariseos y los de otros pueblos que la vida tiene sabor agradable, que seguir a Cristo es agradable, que la vida no es insípida y no es desagradable. Ellos son los que tienen que ser sal de la tierra. Hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Ustedes, el pastor, los ancianos de iglesia, los diáconos, la femenil, los niños, los ancianos, los adultos, todos somos sal de la tierra. Si usted, hermana, hermano, tiene su negocio, trabaja en una oficina, va a la escuela, es maestro, es docente, es investigador, en lo que trabaje usted, hermano, si usted es persona jubilada, sigue siendo sal de la tierra. Y hay que tratar de cumplir lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, pues ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Analicemos, hermanos, en esta primera parte, cómo estamos siendo sal de la tierra. El segundo ejemplo que da Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la luz al día de hoy, nos es tan común. O sea, llegamos y apretamos el botoncito y ya llega la luz a nuestra casa. Es algo cotidiano ya, totalmente. Es más, hoy conocemos hasta la velocidad a la que viaja la luz. Pero acerquémonos en el contexto del que está hablando Jesús en esa época. ¿Prendían un switch para que hubiera luz? No.
¿Sabían que la luz funciona como fotón y como partícula y como onda y todas esas? Pues no. Hablar de la luz en la época de Jesús es fijarse en lo que pasaba en el interior de las casas, lo que pasaba en el bosque o en el desierto cuando llegaba la noche. La luz que conocían en ese momento era la que llegaba del sol. ¿Está el sol? Hay luz. ¿No hay sol? No hay luz. ¿Hay luna? Hay un poquito de luz. ¿No hay luna? No hay luz. Y la otra fuente de luz principal, el fuego. Hay una antorcha, hay una fogata, hay luz ahí alrededor. ¿No hay eso? Es totalmente oscuridad. La luz en aquella época también cumplía funciones primordiales. Y la primera de ellas es que cuando ponemos luz nos permite ver las cosas que no podríamos ver en la oscuridad. Todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida en un lugar que estamos en completa oscuridad. Y cuando es un lugar que no conocemos, hasta nos estamos tropezando, nos estamos golpeando. Ya cuando es en nuestra casa, pues sabemos dónde está el buró, sabemos dónde están todas las cosas, encontramos las velas, etc. En aquella época, hermanos, llegaba la noche y era totalmente oscuridad. Sabemos que existían lámparas, pero no sé si hemos pensado, hermanos, qué difícil era mantener una lámpara, porque pues no había encendedores. Ya anocheció, búscate unas velas y un encendedor y ya, y aquí tenemos con nuestras velas de Adviento. Hermanos, prender una lámpara no era sencillo, pues vamos a tenerla todo el día prendida, pues se acaba el aceite. Pero una vez que se conoce la luz, que se tiene luz en el interior de la casa, es que se ven las cosas en el interior. Puedes andar ya sin riesgo en el interior de tu casa, o en el interior del bosque, o en el desierto, o en donde te encuentres, con un poco de luz, ves las cosas. Así que cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, les está diciendo, a través de ustedes se deben ver las cosas de alrededor. A través de ustedes se debe ver en medio de la oscuridad. Y esto no es porque nosotros brillemos. Solitos no brillamos, hermanos. Sino que el cristiano brilla porque Jesús brilla. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si usted cree en Jesucristo, si Jesucristo es su Salvador, hermano, gloria a Dios, porque está siguiendo la luz. Y usted tiene que reflejar esa luz para que las demás personas vean esa luz. Nos debe llevar a pensar que el cristianismo, hermanos, debemos seguir la luz que es Jesús. Cada discípulo de Jesús tiene que seguir la luz. Esa imagen de no vayas a la luz, no vayas a la luz. No, sí ve la luz que es Jesucristo. Esa luz sí es la que debemos seguir. Aunque los cristianos no producimos luz propia, lo que sí tiene que hacer el cristiano es reflejar la luz de Jesús. Los discípulos debemos reflejar la luz de Jesús para que las demás personas que viven en la oscuridad vean que Jesús es la luz. Y por lo tanto, la luz no se puede esconder. Los que hemos tenido oportunidad de viajar en avión de noche, vamos viendo las ciudades y los pueblitos, ¿no? No se pueden esconder. Ahí está la Ciudad de México, ahí está Monterrey, ahí está. No puedes esconder la luz. No se debe guardar. Cuando dicen un almud es porque había una lámpara y le ponían una cajita encima, oscura. Pues ¿para qué? La luz se debe reflejar. Y aquí es importante recordar que Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Porque de repente nos pasa, no, sí, pastor, yo soy luz de la iglesia. Uy, viera cómo me conocen en la iglesia. Ay, soy bien trabajador y soy esto y aquello. Y allá en el mundo, no, ya no saben que soy cristiano.
Cuando hablas con tus clientes, cuando hablas con tus compañeros de oficina, cuando hablas con tus compañeros de escuela, no saben que soy cristiano. Ok. Es cuando estás diciendo, te estás escondiendo debajo de un almud. Es que no sabe, pastor, si les digo que soy cristiano, todo lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que tú tienes que ser la luz del mundo. Deben ver en tu reflejo a Jesús. Un cristianismo que no sale, hermanos, de estas cuatro paredes, no glorifica a Dios que está en los cielos. Así lo dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, hermanos, nos está invitando a que la iglesia debe ser la luz del mundo. Y por eso cada creyente en Jesucristo, cada discípulo de Jesús, debemos ser luz también. Cuando usted está en el trabajo, en la escuela, cuando estamos con la familia, debemos ser luz. Cuando platicamos con los vecinos, cuando estamos en junta con los vecinos. No, pastor, es que no sabe cómo se ponen ahí. Sí, lo sé. Si hemos ido a juntas vecinales y ustedes deben ser la luz del mundo en esas. O cuando estamos en la fiesta. Cada uno de nosotros somos luz del mundo para que el mundo vea lo que nos indica Cristo. Pero además la luz en tiempos de Jesús también se convertía en una guía. Sé que muy probablemente muchos de nosotros nunca nos hemos perdido en el bosque. Sin ninguna luz. Me daría miedo. Pero ¿qué sentirá esa persona que está perdida en el bosque y de repente a lo lejos observa una cabañita con una lamparita o una fogata por ahí? Siente esperanza, siente luz, porque encontró una guía. No sé qué hay allá, pero yo voy a ir hacia esa luz. La luz es una guía en aquella época. Los faros, hermanos, funcionan así, ¿no? Se va prendiendo paz, para que los pescadores, no sé dónde ando, porque en el mar todo es igual, donde quiera que voltee luz, es mar, pero hacia allá está el puerto. Sigue la luz. Muchas de las veces esa es la indicación que se da en medio de la oscuridad. Y Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son el guía. Ustedes son una guía. Ustedes son los que llevan la antorcha y le dicen a la gente, ven, sígueme, yo te llevo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es la realidad, hermanos. Allá afuera, el mundo está en tinieblas. Violencia, sí. Corrupción, sí. Tantas cosas que hay en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hay una guía, es Cristo, y usted lo debe encaminar a esa luz, a esa guía. El contexto en el que llega Jesucristo es de oscuridad, y el mundo en el que vivimos en la actualidad sigue viviendo gran parte de la población en oscuridad. Pero la iglesia, hermanos, no debe en ningún momento vivir en la oscuridad. Y además debemos ser guía. Debemos alumbrar a la oscuridad para que la gente sepa, que los vecinos sepan. Vamos a Allende 139. Ahí te van a enseñar de Dios. Ahí va a ser el lema que hemos tomado y resaltado mucho. Ahí va a ser un huerto de descanso para ti. Ahí puedes platicar con Dios. Pero si no estamos mostrando al mundo esa guía, no estamos siendo una guía que los encamine hacia Jesucristo, pues entonces no estamos cumpliendo el mandato de Jesús y nos estamos guardando debajo de un almud. Pues no nos vemos. Seamos la luz del mundo. Y solamente quiero resaltar del verso final,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos acerca de las obras. Hermanos, las obras no son para salvación. Hemos platicado, hemos enfatizado mucho, la salvación es por gracia, por fe. No es por lo que hago, no es por cómo me porto. Pero eso no quita que las obras tengan importancia. Las obras sí son importantes para la vida del creyente. No podemos ser la sal de la tierra, no podemos ser la luz del mundo si no lo reflejamos alrededor de nuestras obras. Hermano, dice un escritor que revisaba y me gustaba la frase que utilizaba: ya somos sal del mundo y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Hermana, si usted cree en Jesucristo, si es su Salvador, si usted se confiesa como creyente en Jesucristo, como cristiana, como cristiano, hermano, usted ya es sal de la tierra y usted ya es luz del mundo. No es que va a hacer buenas obras para convertirse en sal de la tierra y luz del mundo, no, usted ya lo es. Como usted ya es sal de la tierra, como usted ya es luz del mundo, entonces el producto es, hace buenas obras. Las buenas obras son consecuencia del amor de Dios en nuestras vidas. No es para conseguir el amor de Dios, no, ese ya lo tenemos. Por eso cuando los discípulos buscan ser diferentes a lo que el mundo nos marca, por ejemplo, cuando los discípulos decimos que amamos al prójimo, cuando pedimos o otorgamos el perdón a las personas que nos ofendieron, cuando estamos luchando por ser sal de la tierra y luz del mundo, no es para que la gente que nos rodea piense, ay, qué buena persona es, ay, qué linda persona. No, hermano, el objetivo es, yo voy a ser la sal de la tierra, yo voy a ser la luz del mundo, yo amo al prójimo, yo pido o otorgo el perdón porque quiero glorificar a Dios con eso. El objetivo no es nuestra gloria. Ay, mira qué admirable es Marcos. Qué personajazo tremendo es Marcos. No. El objetivo no es mi gloria. Dice que glorifican ¿a quién? A vuestro Padre. Ese es el objetivo. Que lo que usted es, lo que usted hace de manera cotidiana, que los discípulos de Jesús hacen de manera cotidiana, glorifique a vuestros padres. A vuestro Padre. Cuando las personas vean las buenas obras de los discípulos de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Van a glorificar a Dios. Van a decir, wow, qué Dios tan maravilloso cree Pedro. Wow, qué Dios tan maravilloso cree Santiago. Wow, qué Dios tan maravilloso cree Juan. Wow. Eso es glorificar a Dios. Y ese es el fin principal del hombre, de acuerdo al catecismo. El objetivo, el propósito de su vida, hermano, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Concluyo, hermanos, es una gran bendición, pero una gran responsabilidad ser discípulo de Jesús. ¿Está usted siendo sal de la tierra? Sí, pastor, día a día lucho por ser sal de la tierra. Pureza, anticorrupción, sabor. Gloria a Dios. No, pastor, todavía me falla mucho. Empiece hoy. ¿Está usted, hermano, siendo luz del mundo? ¿Está permitiendo ver en medio de la oscuridad a las personas? ¿Está usted siendo una guía para las personas? Sí, pastor, día a día lucho por ser luz del mundo. Gloria a Dios, hermano. No, pastor, la verdad es que he descuidado mucho mi testimonio allá afuera. Cuidado. Rectifique el camino. Conviértase en luz. Quite el almud y sea luz. ¿Está usted haciendo buenas obras para que usted glorifique a su Padre que está en los cielos y las demás personas glorifiquen al Padre que está en los cielos? No, pastor, la verdad es que yo me comporto igual que el mundo. Cuidado. Platique con Dios.
arrepiéntase. Sí, pastor, cuando voy a una fiesta, yo soy diferente. Con esto termino, hermanos. Van varias personas en la oficina o en el anterior trabajo que cuando se ponían a platicar o se ponen a platicar, son mal habladas. Pero cuando estoy yo, me lo han dicho. Ay, perdón, Marcos, es que frente a ti no puedo decir malas palabras, me da pena. Pero es que... luz del mundo. Si la gente dice, es que contigo es diferente, contigo, está siendo luz, está siendo guía. Obedezca a Dios, hermanos, sea la sal de la tierra y sea la luz del mundo.